Hoy vamos a hacer la famosa sopa milagrosa de verduras. Tomando esta sopa antes de las comidas os saciaréis y además es súper diurética, limpia muy bien el organismo y es ideal para después de Navidad, después de las comilonas, limpiar un poco el organismo. Y quedaros hasta el final, que os explicaré cómo saborizar esta sopa para que la podáis tomar varios días seguidos sin cansaros. Aquí tenemos los ingredientes de nuestra super sopa. Como veis, cargadas de verduras con mucha fibra, vitaminas, un gran alimento. Comenzamos picando 1 kilo de repollo en juliana, 2 cebollas en cuadraditos, 2 tomates en daditos, 3 zanahorias en rodajas partidas por la mitad, unos 150 gramos de calabaza en daditos, un nabo en daditos, un pimiento verde y otro rojo en daditos y un buen manojo de acelgas bien picadas, pero el tallo también. Y una rama de apio que se me olvidaba. Vamos a poner 3 cucharadas justas de aceite de oliva virgen extra. Para toda la cantidad de sopa, esto es una cantidad muy pequeña de aceite de oliva. Y ahora vamos a añadir la cebolla, que son 2 cebollas enteras, pimiento rojo y pimiento verde. Y como esto era la muestra de estos productos, aquí va el resto. Vamos a añadir un poco de sal para ayudar a que se ablande la verdura. Removemos y esperamos a que se empiece a pochar. Bueno, como veis, la verdura ha empezado a sudar, a soltar líquido. Vamos a añadir la zanahoria y un nabo cortado a cubitos, un nabo mediano. Y seguimos removiendo. Bien, pues ahora vamos a añadir el tomate. 2 tomates pequeños, bien picaditos, con todo su jugo. Por supuesto podéis poner a cocer las cosas sin hacer este pequeño sofrito, pero esto ayuda mucho al sabor. Veis que ya va soltando ahí todo ese juguito. Pues vamos a añadir ahora las acelgas para que se calienten un poco. Bien lavadas, eso sí. Y encojan, porque si no, como veis, no entra todo. Y todavía no hemos echado el caldo. Y ahora lo que vamos a hacer es a fuego vivo dejarlo y tapado un poquito para que las acelgas vayan reduciendo su tamaño. Bueno, veis que ya las acelgas han bajado su tamaño y aquí en el fondo cada vez hay más jugo, que esto es solo el propio agua de las verduras, Todavía no hemos añadido nada de agua. Y ahora vamos a añadir el repollo, que nos va a pasar lo mismo. Vamos a hacer el mismo proceso que con las acelgas, que reduzca un poco el tamaño, porque si no, no nos entra. Que el repollo más o menos vamos a añadir 1 kilo de repollo. Y la calabaza, que de esta es la que menos cantidad. Zanahoria y calabaza, como son muy dulces, las que menos cantidad vamos a incorporar. En este caso, de calabaza son como 150 gramos, no llega. Y volvemos a tapar. Ya está casi todo bajando el volumen y tenemos bastante jugo suelto por la propia verdura. Vamos a añadir las ramitas de apio y el agua hasta cubrir, que como veis no tiene tanto. Bueno, cubriría un poco más. Ahí. Vamos a tapar y que se vaya haciendo la sopa poco a poco. Hará falta luego, cuando las verduras reduzcan bien, estén bien cocidas, que van a reducir su tamaño, agregaremos más agua y rectificaremos de sal. No se vayan todavía, una y más.
Al final me rendí a la evidencia y tuve que cambiar de olla, puesto que en la otra no me cabía todo, para poder añadir más agua y que me quedara un poquito más caldosa la sopa. Bueno, la sopa está terminada en cuanto las verduras están tiernas. Esto va a depender del corte que le hayáis hecho a las verduras. Cuanto más finito, menos tiempo. Y lo prometido es deuda, así que os voy a ir diciendo cosas que podéis añadir a esta misma sopa para saborizarla y que cada día tenga un sabor diferente. Y así no aburriros y poder seguir con la dieta estupendamente. Cúrcuma, curry y jengibre. Huevo cocido y pollo. Salsa de soja y gambas, lacón y pimentón, crujiente de jamón y huevo poché. Déjame en los comentarios cuál de estas 5 variaciones es la que más te ha gustado. Algunos valen como plato único. Aquí tenéis el resultado, como veis, una sopa súper económica. Si queréis más recetas económicas, en la cajita de información os dejo un enlace a una lista de reproducción. Hasta aquí la receta de hoy, esta sopa de verduras saciante y diurética para adelgazar. Espero que la pongáis en práctica, que os ayude un montón con vuestra dieta y que me contéis los resultados. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!